Matemáticas lección 2. Expresiones algebraicas, operaciones con números reales y complejos. Contenido: monomios, binomios, trinomios, polinomios y números imaginarios. Comencemos por aprender a reconocer las siguientes expresiones algebraicas: los monomios, binomios, trinomios y polinomios. El monomio tiene un solo término. Podría ser un 5, 3x a la quinta, un medio de AB. No importa cuántas letras tengamos, siempre y cuando sea un solo término. También están los binomios, que como su nombre lo denota, tienen dos términos. Ejemplos de binomios son a más b, 2 más 3i, y x al cuadrado menos x. Un trinomio tiene tres términos. Por ejemplo, 2a menos 3b más 5c o x cúbica menos x cuadrada más 2. Tenemos a los polinomios. Estos tienen más de tres términos. Un ejemplo es x cúbico sobre 2 más 3ab menos 5x más 2. Recuerden que para que se considere un término, no se puede simplificar con otro término de la misma ecuación. Números complejos. Para comenzar a estudiar números complejos, hay que conocer la definición de número real y número imaginario. Un número real es aquel que puede ser expresado por un número entero o decimal. Por ejemplo, 80 o 7.25. Un número imaginario es aquel cuyo cuadrado es negativo. Estos números son representados por la letra i. Es indispensable conocer la expresión i. Esta tiene los siguientes patrones. I es igual a la raíz cuadrada de menos 1. I elevada a la potencia 0 es igual a 1. I elevada a la potencia de 1 es igual a la raíz cuadrada de menos 1. I cuadrada es igual a menos 1. I cúbica es igual a menos i. I cuarta es igual a 1. 1 sobre i es igual a menos i. La i se puede representar en un plano cartesiano XY, donde X es el eje real y Y es el eje imaginario. Resolvamos un problema utilizando números imaginarios. Simplifica. 5 más 3i por menos 2 más 2i. Para empezar, debemos resolver el producto notable. En la siguiente lección profundizaremos sobre este tema. Por ahora, solo debes recordar que multiplicamos el primer valor de la primera expresión por el primer valor de la segunda expresión. El primer valor de la primera expresión por el segundo valor de la segunda expresión. El segundo valor de la primera expresión por el primer valor de la segunda expresión. Y el segundo valor de la primera expresión por el segundo valor de la segunda expresión. 5 por menos 2 es igual a menos 10. 5 por 2i es igual a 10i. 3i por menos 2 es menos 6i. 3i por 2i es 6i al cuadrado. Recordemos que i al cuadrado es igual a menos 1, por lo que podemos simplificar este término a menos 6. Simplifiquemos esta ecuación. Menos 10 se queda igual. 10i menos 6i es igual a 4i menos 6. Aún podemos simplificar más, sumando menos 6 más menos 10. Nuestra respuesta final simplificada es menos 16 más 4i. Resolvamos otro ejercicio común utilizando números imaginarios. Calcula la magnitud, así como el ángulo alfa de la siguiente expresión. 5 más 3i. Lo primero que debemos hacer es dibujar un plano cartesiano, recordando que el eje X es el eje real y el eje Y es el eje imaginario. Dibujemos ahora nuestra magnitud. Como 5 es un número real, lo ponemos en el eje X, y como 3i es imaginario, lo dibujamos en el eje Y. A partir de esto, proyectamos el triángulo resultante. Recordemos el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de ambos catetos al cuadrado. Una manera fácil de no olvidar este teorema es recordar la siguiente fórmula. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. La hipotenusa es el lado de mayor longitud en el triángulo. Los catetos son los otros lados. Por lo tanto, la hipotenusa r es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto nos da que r es igual a la raíz cuadrada de 34 o 5.8. Esta es nuestra primera respuesta. Ahora hay que encontrar el ángulo alfa. Para conocer el ángulo alfa, recordemos de trigonometría la expresión tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto es 3 y el adyacente es 5. Despejamos alfa y nos queda que alfa es igual a la tangente inversa de 3/5.
lo que nos da un resultado final de 31 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa es 31 grados. Repasemos el contenido de la lección 2. Existen 4 tipos de expresiones algebraicas: los monomios con un término, los binomios con 2 términos, los trinomios con 3 y los polinomios con 4 o más términos. Aprendimos la definición de número real, que es aquel que puede ser expresado por un número entero o decimal, y de número imaginario, que es aquel cuyo cuadrado es negativo. Los números imaginarios son representados con la letra I.